7 de julio de 1944. Amanece sobre las playas empapadas de sangre de Saipán. El aire húmedo del Pacífico lleva algo que hace que la columna vertebral de cada soldado estadounidense cate a el sonido distante de 4.300 voces japonesas, gritando al unísono. La carga avanza y más grande de la Segunda Guerra Mundial está a punto de comenzar. General Yoshitsugu Saito creía que una oleada final de pura fuerza de voluntad podría destrozar la agotada 27ª División de Infantería. Sus hombres cargaron a través de 500 metros de terreno abierto, con nada más que rifles bayonetas, y la absoluta certeza que el espíritu de su emperador los llevaría a través de balas estadounidenses. Los japoneses habían calculado mal todo. Sobre los hombres esperándolos, en esas líneas defensivas, el soldado Joseph Karen agarró su M1 Garand, viendo olas de soldados gritando, vierte hacia su posición detrás de él. M1919 ametralladoras, bloqueado y cargado a 400 rondas por minuto. 3 batallones de obuses de 1,05 milímetros. Entrenaron sus barriles en la horda que avanzaba. Lo que pasó después probaría ese coraje crudo, no importa lo feroz que sea. No puede superar la potencia de fuego metódica y tácticas superiores por la mañana. La 27 Infantería había escrito la lección más sangrienta de la Guerra del Pacífico, y Japón nunca se recuperaría de lo que aprendieron. Ese día los gritos comenzaron a las 04:30 horas. Un sonido que parecía salir de la tierra misma. 4.300 soldados japoneses surgieron del la oscuridad del amanecer como espectros, sus voces creando un muro de sonido que rodó por los 500 metros. Separándolos de las posiciones defensivas estadounidenses, Privado Joseph Karen presionó su mejilla contra la culata de su M1 Garand, viendo la marea humana avanzar a través de la humedad, aire del Pacífico. General Yoshitsugu Saito había comprometido todo en este momento, los restos de su 43ª División de Infantería, caminando herido que apenas podía estar de pie, empleados y cocineros que nunca habían disparado un rifle con ira, todos ellos ahora cargando a través de terreno abierto con nada más que bayonetas arregladas, y una creencia inquebrantable que el viento divino de su emperador los llevaría a través de la tormenta del LED estadounidense, esperando por delante. El propio Saito se paró detrás de las olas que avanzaban, su espada samurái levantada hacia el cielo brillante, convencido de que la pura fuerza de voluntad podría lograr que meses de lucha defensiva no había logrado. Teniente Coronel William Larkin, agachado en su puesto de mando, teléfono de campo presionado en su oído. Cuando llegaron los informes de los comandantes de su batallón, el asalto japonés estaba golpeando a su segundo batallón, sector más difícil, olas de soldados gritando, fluyendo como agua alrededor de los muñones de palma dispersos, y afloramientos de coral que salpicaron el campo de batalla. A través de sus binoculares Larkin pudo ver los destellos del hocico, guiñando como luciérnagas, cuando sus equipos de ametralladoras abrieron fuego. Sargento Mayor Robert Curtley había colocado su M1919 ametralladoras con la precisión de un maestro de ajedrez, creando campos de fuego entrelazados. Eso canalizaría el ataque japonés. En zonas de muerte predeterminadas, el veterano suboficial se movió entre sus posiciones de armas, con eficiencia tranquila, ajustando campos de fuego y asegurando que los suministros de municiones siguieran siendo adecuados. Cada uno de los 1919 podría verter 400 rondas por minuto, y Curtley tenía 8 de ellos posicionados. A lo largo de las avenidas de acercamiento más probables, los japoneses vinieron en oleadas. Cada oleada, precedido por oficiales con espadas ceremoniales, y gritando aliento a sus hombres. La primera ola golpeó el perímetro estadounidense en 04, y el sector de Karen estalló en una sinfonía de destrucción. Su M1 Garand se quebró constantemente. El distintivo ping de 8 rondas del clip de expulsión, puntuando el caos mientras se abría paso. Bandolera tras bandolera de municiones. A su alrededor Browning, fusiles automáticos martillados a 500 disparos por minuto. Sus tripulaciones, barriendo de un lado a otro a través de las masas que avanzan. Pero el peso de los números empezó a decir. Los soldados japoneses cayeron por docenas, sus cuerpos alfombrando la arena de coral, pero aún así vinieron. Algunos llevaban nada más que lanzas de bambú.
Otros agarraron granadas con sus alfileres, ya tiraron, decidido a llevarlos a los estadounidenses con a la muerte. Algunos lo hicieron lo suficientemente cerca como para saltar a las trincheras, donde estalló una lucha desesperada cuerpo a cuerpo. En la penumbra antes del amanecer, Karen vio a un soldado japonés tropezar con el cable, directamente frente a su posición, sangre fluyendo de múltiples heridas, pero de alguna manera sigo avanzando. El M1 del joven cabo se quedó vacío, justo cuando el soldado enemigo levantó su rifle. El tiempo parecía suspendido, mientras Karen buscaba a tientas un nuevo clip. Sus dedos repentinamente torpes con la bayoneta del soldado japonés brillaba en los destellos del hocico, y por un momento terrible, Karen pensó que su guerra estaba a punto de terminar. En esta trinchera en una isla del Pacífico, ni siquiera podía pronunciar. La voz del sargento mayor Kurtley cortó el caos, como una espada. Segunda travesía de armas a la izquierda. Estás dejando que se amontonen en el cráter. El experimentado suboficial había detectado una debilidad en el fuego defensivo, una brecha donde los soldados japoneses estaban encontrando refugio momentáneo. Detrás de un agujero de concha, sus ametralladores ajustaron su puntería, y en segundos la brecha desapareció. Bajo un fuego cruzado fulminante, que no dejaba espacio para la esperanza, la artillería apoya a ese general de división Ralph Smith se había posicionado detrás de las líneas. Ahora se anunció a sí misma con autoridad que sacude la tierra. 3 batallones de obuses de 1,05 milímetros. Había sido registrado previamente en probables áreas de reunión y rutas de aproximación a sus tripulaciones, trabajando en misiones de fuego preplanificadas, con precisión mecánica. Los primeros proyectiles comenzaron a caer a las 04, 50 rondas de alto explosivo, que detonó con destellos naranjas, visible a través de la niebla de la mañana. Cada batería podría disparar 4 rondas por minuto. Y Smith tenía 36 armas trabajando en coordinación. Teniente Coronel Larkin vio el aluvión a través de sus gafas de campo, observando con satisfacción profesional cómo cayeron las conchas en el momento perfecto. Los artilleros estaban disparando una técnica llamada tiempo en el objetivo, donde varias baterías se dispararon en diferentes momentos para que todas sus conchas llegaran simultáneamente. El efecto fue devastador. Secciones enteras del asalto japonés simplemente desaparecieron, en erupciones de polvo de coral y metralla. Pero aún así vinieron. Sido había inculcado a sus hombres una creencia de que la muerte al servicio del emperador no fue simplemente aceptable, pero glorioso, y cientos continuaron avanzando. Incluso cuando sus camaradas cayeron a su alrededor, algunos se arrastraron hacia adelante con las manos y las rodillas, dejando rastros de sangre en la arena. Otros se tambalearon por delante, a pesar de las heridas que habrían derribado bueyes, sostenidos solo por una determinación de hierro. Para cerrar con a sus enemigos, el sonido de los motores de los tanques ahora agregó otra capa a la sinfonía del campo de batalla. Sherman tanques sus cañones de 75 milímetros. Proyectiles cargados con de alto explosivo. Adelante a las posiciones, donde podrían traer fuego directo para soportar sobre las formaciones japonesas restantes. Las ametralladoras coaxiales de Sherman charlaban junto a su armamento principal, creando campos de fuego que ninguna cantidad de coraje podría superar. Karen finalmente logró recargar su rifle, golpeando el nuevo clip a casa. Como otro japonés, el soldado apareció al borde de su posición de combate. Este era más joven, quizás no mayor que el propio Karen. Su uniforme desgarrado y ensangrentado, pero sus ojos siguen ardiendo con determinación fanática. Por una fracción de segundo, los dos jóvenes se miraron, a través de una distancia medida en pulgadas. En lugar de yardas, el entrenamiento se hizo cargo, y el M1 de Karen habló con la autoridad final. A medida que el sol subía más alto, pintando el campo de batalla en tonos dorados y carmesí, la intensidad del asalto japonés comenzó a decaer. La combinación de fuego concentrado de ametralladora, artillería de precisión y apoyo directo de tanques había roto la espalda de la apuesta desesperada de Shideo. Los cuerpos yacían esparcidos por los accesos a las posiciones estadounidenses como muñecas rotas. Testamento de coraje extraordinario y futilidad táctica. Por 0600 horas, los gritos se habían detenido. La carga de bonsáis más grande de la Guerra del Pacífico había terminado, dejando atrás un silencio más profundo que cualquier ruido que lo haya precedido. El silencio que siguió a la carga del bonsái duró exactamente 7 minutos. El general de división Ralph Smith estaba en su búnker de mando, un teléfono de campo en una mano y una taza de café tibio en el otro, escuchando informes de víctimas
filtrando desde sus comandantes subordinados. El asalto japonés se había roto. Pero Smith sabía que si Deo se quedaba, las fuerzas no simplemente se desvanecerían en la jungla. Los animales heridos eran a menudo los más peligrosos, y el ejército imperial japonés nunca había mostrado cualquier inclinación hacia la rendición. El teniente coronel Larkin ya se estaba moviendo. Antes de que las órdenes de Smith le llegaran, a través de la red de radio, la forma en que el oficial veterano entendió eso, mantener posiciones defensivas era solo la mitad de la ecuación. Ahora vino la tarea más peligrosa, de limpiar el campo de batalla. Y asegurando que no haya focos de resistencia japonesa, quedó para amenazar la cabeza de playa estadounidense. Su segundo batallón había tomado la peor parte de la carga de Bonsai, y mientras sus líneas se mantenían, docenas de soldados enemigos había penetrado lo suficientemente profundo en las posiciones estadounidenses para crear amenazas continuas. El sargento mayor Courtly organizó sus equipos de ametralladoras con la misma precisión metódica que había mostrado durante la fase defensiva. Los cañones M19-19 ahora serviría como base de fuego. Para la infantería que avanza, sus equipos se prepararon para cambiar de objetivo, mientras los soldados estadounidenses avanzaban por el campo de batalla sembrado de cadáveres. Cada equipo de armas había gastado casi 2000 rondas. Durante la acción nocturna pero munición, los suministros siguieron siendo suficientes para operaciones sostenidas. Los primeros tanques M4 Sherman retumbaron hacia adelante a 06, 15 sus comandantes, de pie en escotillas abiertas, para mantener contacto visual con la infantería que avanza, infantería de tanques. La cooperación se había perfeccionado durante meses de combate en el Pacífico, y la tripulación de cada Sherman entendió su papel. En el avance coordinado, el 75 milímetros, el arma principal se enfrentaría a cualquier posición endurecida, mientras que la ametralladora coaxial calibre 30 proporcionaría fuego supresor contra objetivos individuales. El soldado Karen avanzó con su escuadrón, su M1 Gran cargado y listo. Ojos. Escaneando los cuerpos dispersos en busca de cualquier signo de movimiento, el campo de batalla parecía un matadero, con cadáveres japoneses tirados en filas ordenadas, donde el fuego de la ametralladora se había concentrado más. Pero experiencia había enseñado a todos los soldados estadounidenses en el Pacífico que algunas de esas formas inmóviles podría estar muy vivo. Esperando que los enemigos incautos se muevan dentro del alcance de la granada, el primer indicio de que la batalla estaba lejos de terminar llegó a las 06:30 cuando un soldado japonés se levantó de debajo de un montón de cuerpos y lanzó una granada al tanque Sherman líder. La explosión sonó inofensivamente en la armadura del tanque, pero el mensaje era claro. Las fuerzas restantes de Saito pretendían cobrar un precio. Por cada yarda de terreno, el comandante del Sherman atravesó su torreta y pone un 75 milímetros. Ronda de alto explosivo en el coral, afloramiento, donde el lanzagranadas se había refugiado. 3 tanques ligeros Stuart M501 se unieron al avance, sus armas de 37 milímetros, proporcionando potencia de fuego adicional contra sospechosas posiciones enemigas. El Stuart se movió con más grande velocidad que la del Sherman más pesado, sus tripulaciones usando una movilidad superior para flanquear alrededor de los puntos fuertes y atacar objetivos desde ángulos inesperados. Cada Stuart llevó casi 3000 rondas de calibre 30, munición para su ametralladora coaxial, y las tripulaciones usaron esta potencia de fuego generosamente para reprimir cualquier signo de resistencia. Larkin coordinó el avance. Desde su puesto de mando móvil, un jeep equipado con varios aparatos de radio. Eso le permitió mantener contacto con los comandantes de su batallón, artillería de apoyo y blindaje adjunto. La situación táctica siguió siendo fluida, con informes de contacto con el enemigo. Viniendo de múltiples sectores, los soldados japoneses luchaban desde agujeros de araña y búnkers improvisados, obligando a los estadounidenses a despejar cada posición individualmente, en lugar de simplemente avanzar por terreno abierto. El apoyo de artillería que había demostrado ser tan devastador durante la fase defensiva, ahora ha cambiado a un papel diferente. Los observadores avanzados movieron con la infantería que avanzaba, llamando a ataques de precisión en sospechosos posiciones enemigas. Los obuses de 1,05 milímetros dispararon rondas individuales, en lugar de bombardeos masivos, sus equipos ajustando el punto de impacto. Basado en informes en tiempo real desde el campo de batalla, cada caparazón fue colocado con precisión quirúrgica, diseñado para eliminar la resistencia, sin poner en peligro el avance de las fuerzas estadounidenses. El equipo de Karen se encontró con su primer serio resistencia cerca de una palmeral destruida, donde los soldados japoneses habían construido posiciones de lucha entre los tocones de árboles dispersos. El enemigo abrió fuego con rifles,
y ametralladoras ligeras, obligando a los estadounidenses a ponerse a cubierto. Detrás de los afloramientos de coral, Karen contó los destellos del hocico y estimado, al menos 6 soldados enemigos en la posición. Bien oculto y decidido a luchar, la solución vino en forma de artillero de bar, quien flanqueó a la izquierda, mientras que el escuadrón de rifles de Karen proporcionó fuego de cobertura. El rifle automático Browning habló con su característica cadencia de fuego rápido, 500 rondas por minuto caminando por la posición enemiga, hasta que cesó el fuego de retorno. Cuando el equipo de Karen finalmente avanzó para investigar, encontraron 3 soldados japoneses muertos y evidencia de que al menos 2 más se habían retirado. Más profundamente en el interior, la coordinación de la infantería de tanques alcanzó su nivel más alto durante el asalto a un búnker de mando japonés, descubierto cerca del centro del campo de batalla. La posición había sido construida con bloques de coral y placas de acero, creando una fortaleza que podría resistir el fuego de armas pequeñas y fragmentos de concha. La infantería por sí sola no pudo reducir tal posición, pero las tácticas de armas combinadas proporcionaron la solución. 2 tanques Sherman se acercaron al búnker desde diferentes ángulos, mientras que los escuadrones de infantería proporcionaron seguridad. Contraataca el primer tanque. Disparó 3 rondas de alto poder explosivo en la estructura, creando brechas en las paredes. El segundo tanque entonces se posicionó directamente frente a la entrada principal y disparó una ronda de fósforo blanco en el interior. El agente químico obligó a sobrevivir defensores japoneses para evacuar su posición, donde esperando, la infantería estadounidense los eliminó con fuego de rifle. La fase más desafiante del contraataque llegó cuando las fuerzas estadounidenses encontraron resistencia organizada de soldados japoneses que se había retirado a posiciones preparadas. En el interior de la isla, estos no eran los desesperados, Banzai carga tácticas del asalto de madrugada, pero bastante convencional, lucha defensiva por soldados, quien entendió que su situación táctica era desesperada, pero seguía decidido a infligir el máximo de bajas sobre sus enemigos. El batallón de Larkin pasó el resto de la mañana reduciendo estos puntos fuertes, uno por uno. Cada uno requiere un asalto coordinado por la infantería, blindaje y artillería. Los japoneses luchó con la misma determinación fanática se habían mostrado durante la carga de Banzai, pero ahora estaban empleando tácticas que en realidad tenían alguna posibilidad de éxito. Las bajas estadounidenses comenzaron a aumentar a medida que avanzaba el avance más profundo en el territorio controlado por el enemigo. Para el mediodía, el inmediato amenaza para la cabeza de playa estadounidense había sido eliminado, pero el costo había sido significativo. La 27 División de Infantería había demostrado esa potencia de fuego superior, y la coordinación táctica podría derrotar incluso el asalto enemigo más decidido. Pero también se habían enterado de esa victoria en el Pacífico. Requeriría un esfuerzo sostenido contra un oponente que nunca aceptaría la derrota. A las 14 horas, la destrucción sistemática del resto del general Saito, las fuerzas habían llegado a su conclusión inevitable. La arena de coral, que había sido de un blanco prístino al amanecer, ahora tenía las manchas oscuras de 4.300 soldados japoneses. ¿Quién había creído eso espiritual? La fuerza podría superar la potencia de fuego moderna. Teniente, el coronel Larkin caminó entre los cuerpos dispersos. Sus botas crujen, en casquillos de latón gastados y fragmentos de coral, contando el costo del fanatismo medido en vidas humanas. La soldado Karen se sentó en el borde de su trinchera, limpiando metódicamente su M1 Grand. Con los movimientos practicados de un soldado, quien había aprendido que el mantenimiento de armas significaba supervivencia. A su alrededor, otros miembros de su equipo realizaron rituales similares, sus rostros con las expresiones huecas de los hombres, quien había presenciado algo que lo seguiría por el resto de sus vidas. El joven cabo había disparado 147 rondas. Durante las acciones nocturnas y matutinas, cada disparo apuntaba a otro ser humano. ¿Quién había creído que la muerte era preferible a la derrota? La cuenta final comenzó, llegando al búnker de mando del general Smith, a través de un flujo constante de informes de radio y mensajes escritos entregados por Jeep. 411 soldados japoneses yacen muertos en el campo de batalla, sus cuerpos dispuestos en filas ordenadas, donde la potencia de fuego estadounidense se había concentrado más. La carga de Banzai más grande en la historia de la Guerra del Pacífico había sido transformado en el más grande masacre de un solo día, una demostración de lo que sucedió cuando las tácticas del siglo XIX se encontraron con las armas del siglo XX. Sargento Mayor Kirtley supervisó la recolección de equipo enemigo capturado, una tarea que reveló la naturaleza desesperada de la apuesta final de Saito.
Muchos soldados japoneses habían atacado posiciones estadounidenses, armado con nada más que estacas de bambú afiladas y granadas de mano con sus alfileres ya tirados. Otros llevaban rifles tan viejos que pertenecían a museos, armas que habían visto servicio en el ruso. Guerra japonesa de 1905. El ejército imperial japonés lo había tirado todo. Ellos poseyeron en este asalto, incluyendo hombres que deberían haber estado en camas de hospital en lugar de en un campo de batalla. Las bajas estadounidenses contaron una historia completamente diferente. 406 soldados, de la 27ª División de Infantería, había muerto en acción, mientras que otros 512 requirieron evacuación médica, para heridas que van desde leves a graves. Por cada estadounidense que murió defendiendo la cabeza de playa, más de 10 japoneses habían perecido, intentando sobrepasar la proporción. Habló de la devastadora eficacia de la coordinación, fuego defensivo, pero también resaltó el costo humano de la superioridad táctica. Coreman médico se movió por el campo de batalla con camillas y morfina, intentando salvar a los soldados japoneses, quien todavía se aferró a la vida. A pesar de las heridas masivas, la mayoría rechazó el tratamiento, algunos en realidad atacando a sus posibles rescatadores con armas ocultas. El código de Bushido, que los había llevado a este asalto suicida, ahora les impidió aceptar la ayuda de sus enemigos. Médicos estadounidenses aprendieron a soldados japoneses heridos con extrema precaución, habiendo descubierto que la misericordia podría ser con granadas o empujes de bayoneta. Larkin estableció un puesto de mando temporal cerca de lo que había sido el centro del asalto japonés, donde podría coordinar las fases finales de limpieza del campo de batalla, mientras se mantiene en contacto por radio con sus empresas dispersas. El coronel había mandado hombres en combate durante 3 años, pero nada lo había preparado para la escala de destrucción que rodeaba su posición. Los cuerpos yacían apilados a 3 profundidades en algunas áreas. Testamento de la naturaleza concentrada de fuego defensivo estadounidense. El impacto psicológico del fracaso de los cargos de Banzai comenzó a manifestarse entre las fuerzas japonesas supervivientes esparcidos por todo el interior de Saipan. Las intercepciones de radio revelaron una creciente desesperación entre los comandantes enemigos que habían sido testigos de la aniquilación de sus mejores tropas restantes. Algunas unidades simplemente se disolvieron mientras los soldados individuales vagaban por la jungla, esperar la muerte en lugar de seguir luchando. Otros preparados para las acciones defensivas finales. Eso no sería menos suicida que el cargo fallido. Las cuadrillas de tanques pasaron las horas de la tarde realizando mantenimiento en sus M4 Shermans y Mako-1 Stuart reemplazando barriles de armas gastados y reponiendo suministros de municiones. Agotado durante los combates de la mañana, cada Sherman había disparado un promedio de 47 rondas de armas principales, mientras que el encendedor Stuart había gastado toda la carga de munición de 37 milímetros. La cooperación de la infantería de tanques, que había demostrado ser tan efectivo, sería esencial para futuras operaciones, mientras las fuerzas estadounidenses se adentraban en la isla. Comandantes de baterías de artillería presentó sus informes de gastos a la sede de la división, documentando el consumo de más de 10,000 conchas. Durante las acciones nocturnas y matutinas, los 3 batallones de 1-0, obuses de 5 milímetros, había disparado continuamente durante 8 horas, sus equipos trabajando con precisión mecánica para mantener la cadencia de fuego que se había roto. El japonés, los cañones de las armas de asalto, fueron inspeccionados por mientras los trenes de municiones traían nuevos suministros, por lo inevitable continuación de las operaciones ofensivas. Comandante de la compañía de Karen, reunió a sus hombres supervivientes para una breve ceremonia, honrando a los que cayeron durante la defensa. 23 soldados de la empresa habían muerto en acción, mientras que otros 39 requirieron evacuación médica. El joven privado escuchó la lectura de nombres, reconociendo voces que habían sido silenciadas para siempre por balas y granadas japonesas. El costo emocional de la supervivencia fue algo. No hay cantidad de entrenamiento. Podría preparar a un soldado para manejar. El valor de inteligencia del campo de batalla resultó casi tan importante como su importancia táctica. Documentos capturados reveló la naturaleza desesperada de la planificación japonesa, incluyendo órdenes que de forma explícita reconoció la naturaleza suicida del cargo de Banzai. El general Sido lo había jugado todo en un solo asalto, creyendo que la moral estadounidense se rompería bajo la presión del combate cuerpo a cuerpo, con enemigos fanáticamente determinados. El fracaso de este cálculo
demostró un malentendido fundamental de las capacidades militares estadounidenses y resolver ingenieros. Comenzó la sombría tarea de enterrar a los muertos japoneses, usando excavadores para excavar fosas comunes en la arena de coral. Necesidad militar exigida, eliminación rápida de los cuerpos para prevenir enfermedades, pero la escala de la tarea, recursos disponibles abrumados. Detalles de trabajo extraídos de las unidades de infantería ayudó a los ingenieros a crear sitios de entierro, que quedarían como monumentos a la futilidad, de fanatismo mucho después de que terminó la guerra. Larkin recibió órdenes de preparar su batallón para operaciones ofensivas continuas. En 48 horas, una línea de tiempo que parecía imposiblemente corta. Dadas las bajas que su unidad había sufrido, personal de reemplazo,